Una de las características de la democracia paraguaya en las últimas 3 décadas ha sido la reiterada y constante manifestación de sectores sociales en las calles, cerrando rutas en muchos de los casos, atacando propiedades, con todo lo que eso supone también como consecuencia, represión, heridos y muertos. Lo que habría que preguntarse ante una circunstancia como esta es por qué se dan tantas manifestaciones en el país. ¿Acaso los seres humanos no tienen representación en el Congreso que hagan la tarea de peticionar, de exigir, de demandar, de negociar, de acordar, de buscar elementos por la vía del diálogo que no lleven a las circunstancias más dramáticas que vivimos en la actualidad, en que varios sectores claves de la producción local, producción pecuaria y agrícola, se han visto severamente afectados por este cierre de rutas de casi una semana por parte de los fleteros, a quienes se les han unido los maestros, los médicos, los indígenas, los campesinos? Uno se pregunta ante una circunstancia como esta, ¿qué democracia representativa es la que tenemos en el Paraguay? ¿A quienes realmente representan nuestros legisladores, el presidente de la República, el Poder Judicial? ¿Por qué no pueden resolver estas cuestiones por una vía que no sea necesariamente el del cierre de rutas y caminos, la presión y sus derivados? Debemos encontrar una fórmula que nos permita mejorar la calidad de la representación y que sean ellos los que realmente tengan que dilucidar este tipo de conflictos sin perjudicar gravemente los intereses de terceros. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. La pandemia ha traído un incremento de la criminalidad, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Cuando vemos de que el propio presidente de la República recibe de manos de la Fiscala General una serie de documentos que le dan al Estado paraguayo la propiedad de terrenos y de edificios de personas ligadas al narcotráfico que están siendo procesadas ahora en el Brasil, nos damos cuenta de que el tema de la seguridad ha pasado incluso a ser un negocio para el propio Estado y no una razón de combate para evitar que una persona con esos antecedentes, como la familia Morínigo, que ha sido capturada y extraditada o expulsada al Brasil, nos damos cuenta de que pareciera que el hecho de prever que personas de este calibre o de esta calaña ingresen al país no pasa a ser realmente una cuestión prioritaria, que lo que trasciende es cuánto le vamos a sacar al delincuente que ha venido a aposentarse en nuestro país y que solamente podemos capturarlo cuando existe una intervención desde afuera. Los robos bagatelarios, los asaltos callejeros se han multiplicado en los últimos días. Casi nadie puede tener la certeza y la seguridad de que cuando salga de sus casas retorne a ellas. Todos los días estamos viendo pequeños, grandes y graves asaltos a las personas que terminan incluso con la vida de muchas de ellas. La inseguridad nos ha desbordado por completo en el Paraguay y no parece ser ninguna prioridad en nadie y menos aún en el gobierno en particular. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Los temas que tienen que ver con el abuso de autoridad, el acoso sexual, han pasado a ser parte de la agenda de carácter mundial, no solo en el ámbito del espectáculo, sino también en el ámbito de la política. El gobernador de Nueva York, uno de los personajes más populares durante la pandemia, hijo de uno de los grandes políticos de ese país, ha tenido que renunciar, al señor Cuomo, por habérsele acusado de haber abusado de su condición de poder de gobernador para acosar a varias mujeres cercanas, según la denuncia y los elementos probatorios que presentó la propia Fiscalía de Nueva York. Esto también hemos tenido casos reiterados en el Paraguay. Lo que los políticos tienen que acusar recibo es que esto ha venido para quedarse. Y aquel que crea que desde una condición de poder, cualquiera sea la que tenga dentro de una estructura pública o privada, sabrá que el tema del acoso será cada vez más difícil y tendrá un mayor costo para aquel que lo realiza. Es un ámbito de la privacidad, de la intimidad, de los sentimientos, pero también del ejercicio del poder en el sentido más perverso y ruin de todos. Es el tiempo también de aumentar el nivel de conciencia de las mujeres, que son generalmente la mayoría de los sujetos de este tipo de circunstancias. También hay casos excepcionales de hombres acosados por mujeres con poder.
Lo importante es entender de que cuáles son los límites y dónde terminarán aquellos o aquellas que lo hagan.